¿Sabías que, cada minuto muere una persona en América Latina por una enfermedad cardiovascular? Tal vez lo hayas escuchado antes, pero quiero que lo imagines de verdad. Es como si, cada pocas horas, un avión lleno de familias cayera del cielo, sin hacer ruido, sin aparecer en los noticieros, sin titulares de emergencia. Son padres que no regresan a casa, abuelas que no vuelven a tejer esa bufanda, amigos que dejan un mensaje sin responder. Y casi siempre hay una historia parecida detrás. El cuerpo advirtió, susurró, insistió, pero nadie lo escuchó. Porque la muerte cardíaca no siempre llega con el dramatismo de la televisión. Muchas veces no es ese dolor aplastante en el pecho ni ese brazo izquierdo que se paraliza como en las películas. A veces empieza con algo sutil, un hormigueo en los pies cuando te levantas de la cama, una sensación de cansancio que atribuyes a la edad, una presión rara en el pecho después de subir unas escaleras, un olvido extraño que culpas al estrés. Y lo peor es que nos acostumbramos. Nos convencemos de que es normal sentirse así porque trabajamos mucho, dormimos poco o porque estamos envejeciendo. Pero ¿y si no es eso? ¿Y si es tu corazón pidiendo ayuda? ¿Y si tus arterias están luchando por mantener la sangre fluyendo, y tú ni siquiera te has dado cuenta? Hoy vamos a descifrar esas señales ocultas, esa especie de código silencioso que el cuerpo envía cuando hay arterias obstruidas, cuando la circulación sanguínea no llega correctamente al corazón, al cerebro o a las piernas. Y no te voy a hablar solo como médica, sino como alguien que ha visto demasiadas veces lo mismo, personas buenas, personas jóvenes y mayores, que ignoraron lo que su cuerpo intentaba decirles, hasta que fue demasiado tarde. Por eso este vídeo no es para asustarte, sino para despertarte. Para que entiendas que el colesterol alto, la arteriosclerosis y la inflamación silenciosa no aparecen de un día para otro, se construyen durante años, mientras comemos con prisa, mientras dejamos de cuidar nuestro cuerpo, mientras convencemos al corazón de que aguante un poco más. Para entenderlo mejor, imaginemos tus arterias como carreteras. Por ellas viaja la sangre transportando oxígeno, nutrientes, energía. Pero cuando el colesterol se oxida, cuando la presión arterial daña las paredes internas o cuando el azúcar elevado en sangre inflama los vasos, esas carreteras comienzan a llenarse de placas, como si fueran rocas que nadie retira del camino. La autopista, que antes era amplia y fluida, empieza a estrecharse. La sangre sigue intentando pasar, pero cada vez con más dificultad. Y cuando el flujo se detiene, aunque sea por segundos, aparece la tragedia, un infarto de miocardio, y ataque, una trombosis. Sin embargo, antes de ese colapso final, el cuerpo casi siempre avisa. Y esas advertencias, esos pequeños destellos de emergencia, son los que hoy te voy a revelar, 6 señales de arterias obstruidas que muchos ignoran, pero que pueden significar la diferencia entre vivir con tranquilidad, o vivir con una bomba de tiempo en el pecho. Y no te preocupes, no vas a escuchar frases vacías ni información repetida de Internet. Te voy a mostrar conexiones que tal vez nadie te explicó, porque el hormigueo en las piernas puede estar relacionado con el riesgo de infarto, porque el cansancio después de caminar puede ser una señal de mala circulación sanguínea, o porque ciertos alimentos, como el heya, la avena, la cúrcuma, el aceite de oliva extra virgen o el pescado rico en omega 3, son tan poderosos para limpiar las arterias y reducir la inflamación. Porque sí, existen alimentos que científicamente ayudan a reducir el colesterol LDL, el malo, a aumentar el HDL, el protector, y a mejorar la flexibilidad de las arterias. No son milagros ni modas de redes sociales. Es bioquímica, es fisiología, es medicina preventiva. Pero para que funcionen, primero hay que reconocer el peligro. Primero hay que escuchar al cuerpo. Y aquí es donde te pregunto con el corazón en la mano. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste de verdad a tu cuerpo? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a pensar si ese cansancio es normal o si quizá tu corazón está trabajando demasiado para mantener cada latido? Si alguna de estas señales vive contigo todos los días, cansancio extremo, falta de aire, presión en el pecho, dolor en las piernas al caminar, palpitaciones, mareos repentinos, por favor, quédate hasta el final. No para asustarte, sino para darte herramientas reales. Herramientas que pueden salvar vidas. Lo quiero dejar muy claro, este vídeo no reemplaza una consulta con tu cardiólogo, pero puede ser el empujón que necesitas para pedir ayuda a tiempo. Puede ser la conversación que nunca tuviste con tu familia. Puede ser ese momento en el que decides dejar el cigarrillo, reducir el azúcar, caminar un poco más, o empezar a incluir alimentos que limpian las arterias naturalmente. Porque entre ignorar una señal y escucharla, puede estar la vida. Hoy vamos a recorrer juntos esas 6 señales silenciosas. Y te prometo algo, cuando conozcas la primera, vas a entender por qué casi nadie habla de ella, y por qué puede cambiarlo todo.
Primeras señales que advierten arterias obstruidas. Cuando una arteria coronaria empieza a obstruirse, no se cierra de golpe como una puerta, se va estrechando lentamente. El corazón sigue latiendo, pero tiene que trabajar más fuerte para empujar la sangre por un camino cada vez más angosto. Y cuando ese músculo no recibe suficiente oxígeno, manda una señal. La primera suele ser una presión en el pecho, una sensación que muchos describen como algo pesado al centro del pecho, como si me apretaran con una mano invisible, o como si tuviera un ladrillo encima. No siempre es un dolor intenso. A veces es una molestia silenciosa, corta, que aparece al subir escaleras, al caminar rápido, al cargar bolsas del mercado o incluso al pasar por una emoción fuerte. A esta sensación se le llama angina de pecho, y es una de las señales más importantes de arterias obstruidas. No significa que estés teniendo un infarto, sino que tu corazón está sufriendo porque la sangre no llega como debería. La plata arterial, esa mezcla de colesterol, grasa oxidada, calcio y células inflamatorias, va bloqueando el flujo sanguíneo. El corazón intenta compensar, pero no puede hacerlo para siempre. La angina puede durar segundos o minutos. Puede sentirse como ardor, presión, quemazón o incluso como acidez. Muchas personas toman antiácidos pensando que es reflujo, cuando en realidad es su corazón pidiendo auxilio. Aquí está el riesgo. Si ignoras esta señal, la obstrucción sigue creciendo, la arteria sigue cerrándose, y un día esa molestia se convierte en un infarto. Pero no siempre aparece en el centro del pecho. En algunas personas, especialmente mujeres, diabéticos y adultos mayores, el dolor puede sentirse en lugares poco obvios, en la mandíbula o en los dientes. En la espalda, como si algo presionara entre los omóplatos. En el hombro izquierdo o en ambos brazos, como una corriente eléctrica que va y viene. En el cuello o en la boca del estómago, como presión o peso. El corazón no siempre duele donde esperamos. Por eso muchas mujeres llegan tarde al hospital, no sienten dolor en el pecho, pero tienen náuseas, cansancio, presión en la mandíbula o un extraño malestar en la espalda. La primera señal es clara: presión, ardor o molestia en el pecho, o zonas cercanas, que aparece al esfuerzo físico o emocional y desaparece al descansar. Eso no es normal. Eso no es edad. Eso no es estrés. Es el corazón protestando por falta de oxígeno. Es la circulación sanguínea gritando que algo no va bien. Señal 2. Cansancio extremo que no tiene explicación. La segunda señal puede parecer menos dramática, pero es igual de peligrosa. Fatiga constante, agotamiento físico sin razón aparente, falta de energía incluso al hacer tareas simples. Hay personas que se levantan de la cama sintiéndose como si no hubieran dormido, suben un piso por escaleras y sienten que les falta el aire, caminan unas cuadras y necesitan detenerse. Lo atribuyen a la edad, al estrés, a la anemia, a la falta de vitaminas. Pero en muchos casos, el problema está en el corazón. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando las arterias están parcialmente obstruidas, la sangre rica en oxígeno no llega bien a los músculos, ni al corazón, ni al cerebro. El cuerpo empieza a trabajar en modo ahorro de energía. El corazón late más rápido pero bombea menos. El cerebro recibe menos oxígeno y aparece esa sensación de niebla mental, falta de concentración, olvidos. Los músculos se cansan antes porque no reciben suficiente glucosa y oxígeno. Y tú lo sientes como fatiga física y mental persistente. Este cansancio no es el típico de dormí poco. Es más profundo. Te sientas un momento y te quedarías dormido. Caminar a ritmo normal te deja sin aire. Haces tareas domésticas simples y necesitas descansar. Subir escaleras parece correr una maratón. Te falta energía incluso para hablar mucho rato. Este síntoma aparece especialmente en mujeres y personas mayores. Muchas veces, antes de un infarto, los pacientes cuentan que llevaban semanas sintiéndose agotados, sin ganas, sin aire. Eso es el cuerpo avisando que el corazón está luchando. La fatiga por arterias tapadas tiene algo muy característico: empeora cuando te esfuerzas y mejora cuando descansas, igual que la angina. A veces viene acompañada de sudor frío, mareos ligeros o pequeñas palpitaciones. Todo eso indica que el corazón no está recibiendo suficiente sangre para bombear al resto del cuerpo. ¿Por qué ignoramos estas señales? Porque no duelen fuerte. Porque no nos tumban al suelo. Porque creemos que son cosas de la edad. Pero estas dos señales, presión en el pecho y cansancio extremo, son probablemente las más importantes de toda la lista. Son la advertencia silenciosa antes del desastre. El corazón nunca guarda silencio, lo que pasa es que nadie lo escucha.
Muchos pacientes que sufrieron un infarto recuerdan haber sentido estas señales días, semanas o meses antes. Algunos lo contaron a su familia. Otros lo callaron. La diferencia entre unos y otros fue el tiempo. Y aunque estas señales provienen del corazón, no aparecen solo ahí. A veces viajan a los brazos, a la espalda, a la mandíbula. Otras veces toman la forma de cansancio, falta de aire o una simple sensación de pesadez. Pero todas tienen el mismo origen: arterias obstruidas que reducen la circulación sanguínea, inflamación en las paredes arteriales, colesterol acumulado, sangre que ya no fluye libremente. Cuando estas señales aparecen, no buscan asustarte. Buscan salvarte. La tercera señal: a veces el corazón no habla con dolor, habla con aire. O mejor dicho, con la falta de él. Una de las señales más silenciosas y peligrosas de las arterias obstruidas es la dificultad para respirar, lo que en medicina llamamos disnea. Es ese momento en que sientes que el aire no entra del todo, que necesitas inhalar más profundo pero algo te lo impide. Muchas personas lo notan solo al hacer esfuerzo, subir escaleras, caminar rápido, reírse demasiado o incluso al acostarse. Lo atribuyen a los pulmones, a la edad o al estrés, cuando en realidad el problema está en el corazón. Cuando el flujo sanguíneo está limitado por la mala circulación coronaria, el corazón no recibe suficiente oxígeno. Entonces intenta compensar latiendo más rápido. Esa sobrecarga hace que el cuerpo consuma más energía y, a su vez, exija más oxígeno, creando un círculo vicioso. El resultado es esa sensación de que me falta el aire, incluso en actividades simples. Es un síntoma tan común que muchas personas lo normalizan. Creen que es el clima, la falta de ejercicio o el peso corporal. Pero cuando la falta de aire aparece sin una causa pulmonar evidente, debe ser considerada una señal de alarma cardíaca. Imagina que tus arterias son tuberías que transportan agua a una casa. Si el tubo principal se tapa, la presión baja y el agua no llega con fuerza. Algo parecido ocurre con la circulación sanguínea. La sangre intenta llevar oxígeno al corazón, pero las placas de colesterol y calcio bloquean el paso. Los pulmones siguen funcionando bien, pero el aire no logra traducirse en oxígeno efectivo dentro de las células. Por eso la persona respira, pero siente que no se llena. Es como si respirara sin respirar. La disnea por arterias obstruidas suele aparecer de manera progresiva. Al principio cuesta subir escaleras, luego caminar a paso rápido, después hablar y caminar al mismo tiempo. En etapas más avanzadas, el cansancio llega incluso en reposo. Algunas personas notan que al acostarse sienten presión o falta de aire, lo que se alivia al sentarse o dormir con varias almohadas. Ese detalle, necesitar dormir semisentado para poder respirar, es una alerta clásica de insuficiencia cardíaca temprana. Esta falta de aire no es solo una molestia. Es el cuerpo avisando que el corazón está fatigado, que la sangre no circula libremente. Por eso, si alguna vez te encuentras respirando agitado sin haber corrido, o despertando la noche con sensación de ahogo, escucha a tu cuerpo. Puede que tus arterias estén pidiendo ayuda. Y mientras el corazón habla con el aire, la sangre habla con la piel. La cuarta señal de arterias obstruidas se manifiesta en las piernas, brazos y manos. Un hormigueo leve, adormecimiento o sensación de frío constante en las extremidades. Muchas personas creen que es una mala postura, una compresión nerviosa o un problema de circulación menor. Pero en realidad puede tratarse de una enfermedad arterial periférica, que no es otra cosa que la obstrucción de las arterias que llevan sangre a las piernas y pies. Cuando estas arterias se tapan, los músculos no reciben oxígeno suficiente, y entonces aparece ese hormigueo o esa pesadez al caminar. Al principio solo se nota después de caminar largas distancias, pero con el tiempo puede aparecer tras pocos pasos. Algunas personas sienten dolor o calambres en las pantorrillas que desaparecen al descansar. Ese fenómeno tiene un nombre médico: claudicación intermitente, y es una señal directa de mala circulación arterial. Las piernas son un espejo del corazón. Si la sangre no fluye bien hacia abajo, tampoco lo hará hacia el músculo cardíaco. Los pacientes con arterias tapadas en las piernas tienen un riesgo mucho más alto de sufrir un infarto de miocardio o un ataque. Además del hormigueo, pueden presentar pies fríos, incluso en climas cálidos. Piel pálida o azulada en los dedos. Heridas que tardan mucho en cicatrizar. Falta de vello en las piernas o uñas quebradizas. Dolor nocturno en las pantorrillas o los pies. Estos signos no deben subestimarse. Cuando la sangre no llega adecuadamente a las extremidades, el cuerpo sufre silenciosamente. Y lo que comienza como un simple hormigueo puede terminar en una úlcera o incluso en una amputación si no se trata a tiempo. Por eso,
Cada vez que sientas adormecimiento frecuente o frío inusual en los pies, no lo ignores. No es una cuestión de postura ni de edad, puede ser una arteria gritándote desde dentro. Otro aspecto que pocas personas saben es que el hormigueo o entumecimiento puede aparecer también en los brazos o las manos cuando la obstrucción se encuentra en las arterias subclavias o en la aorta torácica. En esos casos, el flujo sanguíneo que debería alimentar los brazos se reduce, causando debilidad o calambres al hacer esfuerzos. Si alguna vez notas que un brazo se cansa más que el otro, o que sientes una diferencia de temperatura o color, es momento de consultar. En todos estos casos, el problema raíz es el mismo: placas de colesterol y calcio adheridas a las paredes arteriales, inflamación crónica y pérdida de elasticidad vascular. El cuerpo intenta compensar creando pequeñas rutas alternativas de circulación, pero esas rutas no son suficientes. Con el tiempo, la sangre se vuelve más espesa, la presión arterial aumenta y el corazón se desgasta tratando de empujar un flujo que ya no encuentra su camino. La falta de aire y el hormigueo en las extremidades son señales que el cuerpo repite una y otra vez, esperando ser escuchado. Son el lenguaje silencioso de la cardiología preventiva, el aviso antes del colapso. Y cuando aprendes a reconocerlo, puedes cambiar tu destino. Hay personas que, al entender estas señales, lograron pedir ayuda a tiempo y evitar un infarto. Porque el cuerpo nunca se equivoca, siempre habla, solo hay que aprender a escucharlo. Hay momentos en que el cuerpo deja de susurrar y comienza a gritar. Cuando las arterias están cada vez más bloqueadas y la sangre no llega con suficiente oxígeno al corazón, al cerebro o a los músculos, aparecen señales más intensas que ya no se pueden ignorar: mareos repentinos, sudor frío, náuseas, palpitaciones fuertes, e incluso un dolor extraño que recorre la mandíbula, el cuello, la espalda o el brazo izquierdo. No aparecen siempre juntas, pero cuando una de ellas se presenta, es como si el cuerpo dijera: no puedo más. La quinta señal llega de forma inesperada: mareos, vértigos, sensación de desmayo o pérdida momentánea de estabilidad. Algunas personas describen que el piso se mueve, otras que la vista se pone borrosa, o simplemente un vacío en la cabeza que obliga a detenerse. ¿Por qué ocurre esto? Porque el cerebro, que es uno de los órganos más sensibles a la falta de oxígeno, deja de recibir el flujo de sangre necesario cuando las arterias están obstruidas. La circulación se vuelve insuficiente, y durante unos segundos, el cerebro protesta con mareo. Este síntoma es especialmente frecuente cuando la persona cambia de posición, se levanta de la cama, se agacha o gira la cabeza. Muchos lo confunden con vértigo, presión baja o ansiedad. Pero cuando el mareo viene acompañado de sudor frío, náuseas o visión nublada, puede ser una señal de que el corazón está luchando para mantener el flujo sanguíneo. Ese sudor frío no es como el de un día caluroso. Es un sudor helado, pegajoso, que recorre la espalda o la frente, mientras la piel se pone pálida y las manos tiemblan. Es el sistema nervioso activando una alarma interna: falta oxígeno, falta sangre, algo no está bien. La sexta señal es una de las más temidas por los cardiólogos: palpitaciones irregulares, arritmias, o un dolor que no está exactamente en el pecho, sino que viaja hacia lugares donde nadie espera que duela el corazón. A veces es la mandíbula, como si los dientes dolieran sin razón. Otras veces es el brazo izquierdo, pesado, adormecido, como si costara levantarlo. También puede aparecer en la espalda alta, entre los omóplatos, o en la boca del estómago, confundido con indigestión. Cuando esto sucede, muchos toman antiácidos, analgésicos o ignoran el malestar. Pero esa decisión puede costar la vida. Este tipo de dolor se llama dolor irradiado, y ocurre cuando el corazón, al sufrir por falta de oxígeno, envía señales a través de los nervios que se confunden con otras zonas del cuerpo. Por eso una persona puede tener un infarto sin dolor en el pecho, pero con fuerte molestia en la espalda, mandíbula o brazo. Ignorar este tipo de señales puede ser mortal. Y en medio de esto surge una pregunta: ¿por qué llegamos a este punto sin darnos cuenta? La respuesta tiene que ver con los años acumulando colesterol alto, triglicéridos, hipertensión, azúcar elevada o tabaquismo. Las arterias no se tapan de un día para otro. Se inflaman lentamente, se llenan de placas endurecidas, pierden flexibilidad. Y cuando finalmente el corazón ya no puede más, aparecen estas señales: mareos, sudor frío, vómitos, palpitaciones, presión en la mandíbula o la espalda. Pero aquí también existe esperanza. Porque así como hay alimentos que enferman las arterias, grasas trans, exceso de azúcar, embutidos, fritos, tabaco, también hay alimentos que ayudan a limpiar las arterias y reducir la inflamación. No son milagros instantáneos, pero sí herramientas reales y científicas si se consumen cada día. El ajo, por ejemplo, contiene una sustancia llamada alicina,
capaz de reducir el colesterol LDL y mejorar la elasticidad arterial. El aceite de oliva extra virgen, rico en antioxidantes y grasas monoinsaturadas, protege contra la oxidación del colesterol y evita que las arterias se sigan endureciendo. La cúrcuma, con su compuesto activo curcumina, reduce la inflamación de los vasos sanguíneos y favorece la circulación. Los pescados ricos en omega 3, salmón, sardina, caballa, ayudan a disminuir triglicéridos y a mantener la sangre menos espesa. La avena, gracias a su fibra soluble beta-glucano, atrapa el colesterol en el intestino e impide que llegue a la sangre. Los frutos rojos, como arándanos, fresas o moras, están cargados de antioxidantes que protegen las paredes arteriales del daño oxidativo. Estos alimentos no sustituyen medicamentos ni cirugías, pero sí pueden frenar el avance del daño arterial, mejorar la circulación y darle al corazón un poco del oxígeno que tanto necesita. Por eso, si alguna vez sentiste mareo sin razón, sudor frío, palpitaciones, náuseas o dolor extraño en mandíbula o brazo izquierdo, no lo ignores. Tu cuerpo no está exagerando. Está avisando. Está pidiendo ayuda antes de que sea tarde. Escucharlo puede cambiarlo todo. Dicen que el corazón no grita de repente, se va apagando en silencio. Antes de un infarto, antes de un derrame cerebral, antes de que una vida cambie para siempre, el cuerpo envía señales pequeñas, luego señales más fuertes, y si aún así no lo escuchamos, llega el golpe final. Pero también es cierto lo contrario. Cuando aprendemos a escuchar esas señales, cuando decidimos actuar a tiempo, el destino puede cambiar. Y por eso hoy no vamos a terminar hablando de miedo, sino de prevención, de vida y de esperanza. Porque sí, existen maneras reales de saber si nuestras arterias están obstruidas antes de que ocurra una tragedia. La medicina preventiva es esa mano que te toca el hombro y te dice, aún estás a tiempo. Y todo empieza con algo muy sencillo, una consulta médica donde pidas exámenes específicos. No sirve solo un chequeo general. Hay que mirar con lupa cómo está tu corazón y tu sangre. ¿Cuáles son esos estudios? Perfil lipídico completo, muestra tu colesterol total, LDL, el que forma placas, HDL, el que limpia arterias, y triglicéridos. Glucosa y hemoglobina glicosilada, porque el azúcar alta endurece las arterias y las inflama en silencio. Electrocardiograma y ecocardiograma, permiten ver cómo late tu corazón, si hay daño, si bombea bien la sangre. Ecodoppler de carótidas o arterias de piernas, muestra si hay placas que bloquean el paso de sangre hacia el cerebro o las extremidades. Prueba de esfuerzo o ergometría, revela si hay arterias coronarias obstruidas cuando exiges al corazón. Proteína C reactiva ultrasensible, PCR-US no duele, es un análisis de sangre y muestra inflamación interna en vasos sanguíneos, uno de los primeros pasos antes de un infarto. Y entonces aparece la pregunta más importante, ¿qué puedo hacer yo, desde mi casa, para proteger mis arterias cada día? La respuesta no está en soluciones mágicas ni dietas extremas, sino en pequeños actos que, repetidos, remodelan la salud desde adentro. Lo más poderoso no es lo que hacemos una vez, sino lo que repetimos todos los días. Algunos de esos actos simples son: caminar al menos 30 minutos diarios. El movimiento es medicina para la circulación sanguínea. Hace que el corazón bombee mejor, que la sangre fluya, que las arterias se mantengan flexibles. Dormir al menos 6-7 horas de forma profunda. La falta de sueño aumenta la presión arterial, el cortisol, la inflamación y el riesgo de infarto silencioso. Dejar o reducir el tabaco y el alcohol en exceso. El cigarrillo daña directamente el endotelio, la capa interna de las arterias, y acelera la formación de placas. Tomar agua suficiente. La sangre deshidratada se vuelve más espesa y circula peor por arterias estrechas. Luego están los alimentos que no solo nutren, sino que ayudan a limpiar las arterias de forma natural, reduciendo el colesterol LDL, desinflamando los vasos sanguíneos y mejorando la flexibilidad arterial. Ajo crudo o machacado, su compuesto, la alicina, reduce colesterol LDL y evita que la sangre se vuelva espesa. Aceite de oliva extra virgen, rico en antioxidantes y grasas buenas que protegen las arterias del daño oxidativo. Pescados ricos en omega 3, sardinas, salmón, caballa reducen triglicéridos, bajan la inflamación y mejoran la circulación. Avena y chía, su fibra beta-glucano atrapa el colesterol y lo expulsa antes de que llegue a la sangre. Cúrcuma con pimienta negra, la curcumina es antiinflamatoria y protege las paredes arteriales. Frutos rojos, arándanos, frutillas, moras ricos en antioxidantes que protegen al corazón y mejoran la elasticidad de las arterias. No se trata de comer perfecto. Se trata de elegir conscientemente, de querer vivir más, y vivir mejor.
Y tal vez te preguntes, ¿realmente hace la diferencia escuchar estas señales? Te cuento algo. Hace unos meses, una paciente de 58 años llegó a mi consultorio. No venía por dolor en el pecho. Venía porque se sentía cansada, se mareaba al subir escaleras y tenía un hormigueo persistente en la pierna izquierda. Le habían dicho que era estrés o mala circulación de las venas. Pero ella sintió que algo no cuadraba. Le pedí estudios. Sus arterias femorales estaban parcialmente obstruidas, y su colesterol LDL estaba peligrosamente alto. Tenía en su cuerpo todas las señales silenciosas de arterias bloqueadas. La vimos a tiempo. Cambió su alimentación, empezó a caminar, dejó el cigarrillo después de 30 años y agregó ajo, avena, aceite de oliva y pescado azul a su vida. Hoy, cuando nos vemos, me dice, no salvamos mi corazón, salvamos mis futuros latidos. Ojalá todos escucharan su historia antes de necesitar una propia. Por eso, si hoy sentiste que alguna de estas señales vive en ti, falta de aire, presión en el pecho, hormigueo, piernas cansadas, mareos, sudor frío, palpitaciones o dolor en mandíbula o espalda, no es para asustarte, es para despertarte. Estás a tiempo. Y si este mensaje te ayudó a mirar tu cuerpo con otros ojos, me gustaría pedirte algo desde el corazón. Suscríbete al canal. Comparte este vídeo con alguien que amas y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Porque la salud no se guarda, se comparte. Y nunca sabes a quién puedes estar ayudando a salvarle la vida, justo a tiempo. Y no te vayas todavía, porque en la pantalla ya te aparece el próximo vídeo del canal. Solo haz clic y déjate sorprender por lo que tu cuerpo puede estar diciéndote.